Bendiciones, soy el ministro Javier Ramírez y hoy quiero hablarles sobre el tema la naturaleza de la guerra espiritual. Uno de los temas que trato en el libro Guerreros de la Fe, venciendo en la lucha espiritual. Este tema está basado en Efesios 6:12 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Podemos leerlo en la versión Reina Valera 1960, que es la que más conocemos. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, este tema es la naturaleza de la guerra espiritual. Este texto nos habla sobre esa naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de esta guerra? Que es espiritual. Pues está diciendo, no luchamos contra carne ni sangre, no luchamos contra gente de carne y hueso, sino que la lucha es espiritual. En Efesios 6:12 el apóstol Pablo nos proporciona una descripción vívida de la naturaleza de la guerra espiritual. Aquí se nos dice que nuestra lucha no es meramente contra los seres humanos, sino contra poderes y autoridades espirituales que operan en un reino invisible. Este pasaje nos recuerda que la batalla que enfrentamos como creyentes trasciende lo físico y se extiende al ámbito espiritual. Para comprender la naturaleza de la guerra espiritual es importante reconocer la realidad de la existencia de fuerzas espirituales malignas. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de demonios, ángeles caídos y aún del propio Satanás, todos los cuales se oponen al plan de Dios y buscan desviar a la humanidad de su camino. Estas fuerzas espirituales malignas están activas en el mundo, trabajando para sembrar el caos, la discordia y el pecado. La guerra espiritual también implica un conflicto en el ámbito de las ideas y creencias. Vemos esto reflejado en luchas ideológicas y filosóficas que tienen lugar en nuestra sociedad, así como en los desafíos intelectuales que enfrentamos como creyentes al defender nuestra fe contra las dudas, la incredulidad y las falsas enseñanzas. Además, la guerra espiritual se manifiesta en la lucha contra las tentaciones y las pasiones pecaminosas que enfrentamos en nuestra vida. Estas tentaciones pueden venir en forma de deseos egoístas, adicciones, impulsos pecaminosos y otras formas de ataque espiritual que buscan apartarnos de una vida en comunión con Dios. Este texto lo tomo de nuestro libro y vemos aquí varias cosas importantes. Primero, que hay una lucha contra seres espirituales. Sabemos que Satanás, el enemigo, es un ser espiritual. En este momento hay mucho debate acerca de la existencia de este ser. Supuestamente es un ser inventado, es un invento. Satanás no se toma como una persona, sino que se dice que es un adjetivo que puede ser para cualquier enemigo. Sin embargo, la Biblia en el Nuevo Testamento nos revela que Satanás sí es un personaje, que Satanás sí es una identidad, una entidad y tiene una identidad. En el Nuevo Testamento encontramos citas como Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, en este texto se le dan varios nombres.
dice el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Y habla de que tiene unos ángeles. Sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, en este texto nos habla claramente de una entidad y tiene varios nombres: gran dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces se le dice aquí león rugiente que anda buscando a quien devorar. Dice vuestro adversario, adversario. La palabra Satanás es adversario, el diablo, el maligno. Efesios 6:11 al 12 vuelve y nos cita, que es la cita principal que tenemos. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este es el texto que tomamos como base, que lo cita, de hecho, como un personaje. Mateo 4:1 al 11. Este relato describe la tentación de Jesús en el desierto por parte de Satanás, quien intenta desviar a Jesús del camino. Es de Dios. Este es el texto donde habla la tentación de Jesús. Segunda a los Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces habla de un ser que se disfraza como ángel de luz. Ya está hablando de alguien en particular. Lucas 10:18. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. De manera que en el Nuevo Testamento se hace una mención de Satanás, del diablo, del adversario. Tiene varios nombres hablando de que este es un adversario de Dios y de los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento aparece Satanás también. Sin embargo, la idea no es tan desarrollada, no es tan entendida como en el Nuevo. Y no podemos decir que es que Satanás solo aparece en el Nuevo Testamento, porque algunos se atreven a decir que Satanás es un invento del Nuevo Testamento. Sin embargo, de acuerdo a una ley hermenéutica de interpretación, podemos entender de que es el mismo ser que se nombra en el Antiguo Testamento, que es el mismo ser maligno del Nuevo y del Antiguo. Vamos a leer Job 1:6 al 12. Dice: en este pasaje aparece Satanás como uno de los hijos de Dios. Se presenta ante Dios y discute con Dios sobre la rectitud de Job. Satanás desafía a Dios, acusando a Job de ser fiel solo por las bendiciones que recibe. Este relato nos muestra a Satanás como adversario que busca probar la fe de Job. Él se presenta ante Dios. Dice que se presentaron los hijos de Dios y entre esos estaba Satanás. Y el Señor le pregunta: ¿de dónde vienes? Dice: de recorrer la tierra, de recorrer el mundo. Entonces aparece como un personaje que habla, que dice unas cosas, y es un ángel, porque cuando dice allí los hijos de Dios, está hablando de los ángeles. En el Antiguo Testamento, cuando habla de hijos de Dios, habla de los ángeles. Bueno, Zacarías 3:1 al 2. Aquí vemos a Satanás presentándose delante del sumo sacerdote Josué para acusarlo. Sin embargo, el ángel del Señor defiende a Josué y lo purifica de sus pecados. La interpretación de este pasaje es de que el ángel del Señor es el mismo Cristo, mostrando una palabra profética que habría de cumplirse de purificar los pecados de el hombre. Aquí está Josué como el sacerdote de la ley, pero vemos al Señor Jesús como el sacerdote del nuevo orden. Entonces, esta es una profecía
que habla sobre el papel del Mesías en purificar los pecados, mientras que Satanás es el que acusa a las personas por el pecado. Él es el acusador. Bueno, primera de Crónicas 21:1 dice el versículo: Satanás se levanta contra Israel e incita a David a pecar contra el número de los hijos de Israel, lo cual resulta un juicio sobre el pueblo. De modo que según las escrituras del Nuevo Testamento, al igual que el texto de Job, nos hablan de un personaje, de un ser maligno real, explícitamente. En Ezequiel también se habla a manera profética y también es tema de debate, aunque nosotros entendemos y según la interpretación se refiere a Satanás, pero no vamos a profundizar en el Antiguo Testamento, vamos a los textos que hemos leído en el Nuevo. Hay una base bíblica para argumentar la existencia de este ser, pero no queremos centrarnos en el personaje, sino en que es nuestro enemigo espiritual. Es enemigo porque es enemigo de Dios, pero tenemos la victoria en Cristo. Por eso el Señor nos ha dotado de una armadura espiritual, la cual lo podemos leer en Efesios 6, del 13, vamos a leer del 13 y hasta el versículo 18. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Reconocer la naturaleza de esta guerra nos ayuda a estar alerta, preparados para resistir al enemigo con toda la armadura de Dios, la armadura que Dios mismo nos ha provisto. De manera que tenemos un enemigo, pero tenemos en la fe una batalla ganada, tenemos una victoria asegurada en Cristo. Así que este es el mensaje que debemos para nosotros. Está ese enemigo, pero podemos resistir. Resistir pues al diablo y él huirá de vosotros. Así que está el texto. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Entonces hay varios textos que nos aseguran, nos dicen que sí hay un enemigo espiritual. Así que la enseñanza de que no hay tal enemigo, que es un invento, que es un mito o que solamente aparece en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo no aparece, pero sí hay textos que hablan de este ser. Entonces sabemos de la existencia de este ser que es espiritual. Y bueno, ese tema de este ángel caído, y eso es toda una doctrina muy importante. Sin embargo, hay muchas interpretaciones, pero como digo nuevamente, leemos los textos y encontramos claramente la existencia de este ser, que es lo que quiero recalcar y lo que
hablo en el libro sobre la batalla espiritual. O sea, Efesios 6 nos habla claramente de que tiene un orden, de que hay una jerarquía, de que habla de huestes espirituales de maldad, habla de gobernadores de las tinieblas, habla de principados, de potestades, habla de una jerarquía, un ejército en contra de nosotros, pero el Señor le ha vencido. Y esa es nuestra confianza, permanecer en la fe para poder resistir los ataques del enemigo. Estamos leyendo Efesios y ahí tenemos una promesa de Dios y un mandato también, que es vestirnos de toda la armadura. Porque finalmente en Apocalipsis 12:9, que lo leímos, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y también habla en Apocalipsis de que es arrojado al lago de fuego. Entonces, ese es el fin, el final del enemigo. Pero él tiene en este tiempo cierto dominio, cierta autoridad para poder hacer cosas, lógicamente bajo la autoridad de Dios. A él se le permiten cosas, pero en la voluntad permisiva de Dios. Es decir, que Satanás no puede hacer nada si Dios no le permite. Así como pasó con Job, así pasa en la actualidad. De manera que es importante este tema y sepamos que existe un enemigo, pero no debemos estar atemorizados por el enemigo, porque el Señor vino a traernos esperanza, fidelidad en Él, de que podemos resistir en el día malo, de que tenemos la fortaleza en Cristo, de que Él está con nosotros y hemos vencido. ¿Con quién está? Con aquellos que le han creído. En el próximo mensaje vamos a estudiar la armadura de Dios. La armadura de Dios para resistir este ataque del enemigo. Vamos a estudiar cada parte de esta armadura. Así que los espero en la próxima enseñanza, en el próximo audio que voy a estar compartiendo, para que estén muy atentos. Lo voy a transmitir a través de YouTube y Facebook, para que me sigan, hagan sus preguntas y bueno, vamos a nutrirnos de la palabra. Lo más importante es que esta palabra la podamos aplicar a nuestro diario vivir, que podamos entender que este mensaje es de victoria. Este mensaje de la palabra es para que lo atesoremos, para que lo vivamos. Ese tema lo vamos a ver acerca de la armadura. También vamos a ver el segundo punto, que es la guerra espiritual o el conflicto entre las ideas y las creencias que se reflejan en el mundo actual, en las luchas ideológicas y filosóficas. Y el tercer punto es la guerra espiritual, la lucha que tenemos contra la tentación y las pasiones pecaminosas. Vamos a ver esa parte de la tentación y las pasiones. ¿Qué pasa allí? Porque también es una lucha. Entonces entendamos cada uno de estos puntos y vivamos en la libertad en Cristo y reconozcamos que somos más que vencedores en Él. Así que les espero en la próxima enseñanza. Bendiciones, un abrazo. Soy el ministro Javier Ramírez y los espero muy pronto. Así que no se olviden de comentar este video. Bendiciones, bendiciones, un abrazo. La paz de Cristo sea sobre sus vidas. Eres uno, nuestro Dios eterno, te alabamos por siempre.